Él es Juan Carlos Urba, ustedes lo conocen, sus Twitter son explosivos, es abogado, escritor, novelista, ha ocupado puestos importantísimos en el país, ha sido profesor de algunos de los grandes muchachos que han salido de profesionales en las principales universidades de Venezuela, como es la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar, la Monte Ávila, la Universidad Metropolitana. Además, es parte del grupo del primer equipo legal que demandó a Chávez Frías y a su cúpula por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado ante la Corte Penal Internacional, y por ahí voy a empezar. ¿Qué pasó con esa demanda? Bienvenido. Hola, Napoleón. Un placer enorme estar en tu programa hoy. Bueno, con respecto a ese tema de la Corte Penal Internacional, el asunto fue que, bueno, se hizo la denuncia. De hecho, nosotros fuimos el primer caso que llegó a la Corte Penal Internacional fue el nuestro en enero del año 2004, cuando estaba inaugurándose la Corte Penal Internacional. En ese momento, bueno, hicimos todas las acciones pertinentes, introdujimos primero una denuncia, después una demanda formal, nos reunimos con el fiscal, en ese entonces era Moreno Campo, llevamos algunas víctimas con nosotros a La Haya y bueno, abrieron un expediente. Básicamente ese expediente lo nutrimos con una cantidad de elementos probatorios, con una cantidad de no solamente argumentaciones, sino respaldar cada una de esas argumentaciones con elementos probatorios que demostraban que efectivamente en Venezuela había un régimen que cometía crímenes de lesa humanidad, porque se había implementado un sistema de persecución sistemática a un porcentaje importante de la población civil venezolana por razones políticas. Pues no solamente eran los crímenes traducidos en muertes y en heridos y en presos políticos, sino el hecho de que el sistema estuviese implantado para que todo aquel que difiriera, es decir, que no compartiera la ideología del régimen, de alguna manera se transformase en una especie de paria o de marginado o de perseguido por parte del sistema, ¿no? Entonces, bueno, este expediente se abrió. La Corte Penal Internacional tenía que, obviamente, nombrar unos investigadores, asignar a los investigadores a Venezuela para que llevaran a cabo la investigación, y eso nunca se ha hecho. Es decir, la parte investigativa que le corresponde a la Corte Penal Internacional está en stand-by, o sea, está paralizado después de nuestro caso. Tú sabes que han habido múltiples denuncias, es decir, una cantidad de abogados posteriormente a nosotros llevaron también denuncias a la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, el expediente con respecto al régimen se ha nutrido durante todos estos 20 años de oprobio, ¿no? Sí, pero entonces para el derecho internacional no es suficiente cantidad de muertos o no hay suficientes pruebas. ¿Qué es? No, definitivamente la Corte Penal Internacional, y yo lo he dicho reiteradamente, lamentablemente es un organismo político, un organismo que depende financieramente de las Naciones Unidas. Sus autoridades son nombradas con criterios políticos. Entonces, bueno, tenemos que entender que lamentablemente vivimos en un mundo donde a veces los dictadores, y especialmente si son dictadores de izquierda, se terminan saliendo con la suya, es decir, son intocables por parte de los organismos internacionales, al punto de que, bueno, tenemos que en las Naciones Unidas hoy en día, en la Comisión de Derechos Humanos, se sienta ni más ni menos que el dictador Maduro, es decir, los representantes de un individuo pues que definitivamente está incurso en crímenes de lesa humanidad. Bueno, Total está sustituyendo a Cuba. Está sustituyendo a Cuba, y Fidel Castro, que también tuvo cualquier cantidad de denuncias durante su vida, no en la Corte Penal Internacional, pero en la Corte Internacional de Justicia y en otras instancias internacionales, pues todos sabemos que era consentido por parte de buena parte del planeta Tierra. Entonces, yo no soy nada optimista con respecto a que la Corte Penal Internacional tenga alguna capacidad real de llevar a cabo acciones que puedan frenar o que puedan apresar a los personajes que están incursos en estos crímenes
que son gravísimos, porque no solamente ahora están esos crímenes que nosotros denunciamos en su momento, sino que todo el tema del narcotráfico se ha acentuado, las rutas del narcotráfico que se controlan desde Venezuela se han perfeccionado, y bueno, y todos sabemos pues que desde las más altas instancias del régimen de Maduro, bueno, se llevan a cabo operaciones que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes y esas drogas que entran a los Estados Unidos, a Europa, a Asia, a la misma África. Bueno, vienen de rutas que están controladas hoy en día desde Venezuela. Pues entonces esos son crímenes gravísimos cuyas pruebas están totalmente a la disposición de las autoridades internacionales. En este caso, la DEA tiene cualquier cantidad de denuncias por parte de venezolanos y de ellos mismos, oficiales de ellos mismos que han nutrido esos expedientes y que tienen pruebas que representantes no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Militar venezolano están directamente vinculados con estos crímenes y sin embargo, bueno, voltean para otro lado, pues no se le ha dado pues la atención y no se le ha enfocado lo suficientemente, de manera suficientemente relevante, un tema que, bueno, que hoy en día sabemos que es crucial para el mundo entero, es decir, para la seguridad nacional, no solamente de Estados Unidos, sino la seguridad nacional del planeta Tierra en su totalidad, ¿no? Bueno, hay una serie de puestos que las naciones democráticas le dejan a la izquierda y que le interesa mucho a la izquierda. Muchos dicen que le dejan esos puestos porque eso no rinden económicamente. Y a las izquierdas, las dictaduras de izquierda sí le rinden. Y uno es ese puesto, por cierto. Pero el otro se lo dieron a Michelle Bachelet y Michelle Bachelet sí se enfrentó y denunció la situación en Venezuela. Aunque después, aunque ella trabaja para las Naciones Unidas, luego en países integrantes de las Naciones Unidas, que es verdad que son independientes, ¿no? Sientan a Maduro, el representante de la dictadura venezolana, lo sientan allí sustituyendo a la dictadura cubana. Cuando este mismo año Michelle Bachelet denunció justamente la dictadura venezolana. Le quiero preguntar una cosa. Entre los años suyos de estudio para ser abogado en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad nada menos que de Harvard, ¿cuántos años estuvo estudiando? 6 años. 6 años. ¿Y cuántos años lleva de profesor en las principales universidades de Venezuela? Bueno, ya muchos años, imagínate, yo empecé a dar clase a los 27 años, ¿no? ¿Cómo cuántos años? Muchos años. ¿Cuántos, más o menos? Bueno, a ver, Usted tiene 50 años ahora. Uh-huh. Sí, 20 años, pues 20 y pico de años. 26 años en el mundo de la abogacía. ¿Y eso para qué sirve? En el mundo actual y en la Venezuela actual. Bueno, el conocimiento de las leyes, Napoleón. Perdone esa curva. Perdone por la pregunta. Eso en castellano es un coñazo. pero bueno, no me la pusiste fácil. Vamos a ponerlo. No me la pusiste fácil, Napoleón, pero definitivamente lo que te puedo decir es que, claro, el estudio del derecho es sumamente útil porque te enseña la lógica jurídica, la lógica matemática que te sirve para todo lo que tú hagas en tu vida, ¿no? Ahora, en Venezuela definitivamente el derecho está en una situación muy crítica porque sabemos que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Entonces, al final del día... Pero perdón, en la política internacional tampoco. Ahí están protestando porque se robó o se quiere robar las elecciones Evo Morales, pero es que Evo Morales es ilegal que se haya presentado como candidato electoral. Y eso lo obvian, eso está totalmente obviado. Ahí estaba Fidel Castro desde los años 70 denunciado como auspiciador del narcotráfico y acuerdos con carteles del narcotráfico, y ahí está, iban los líderes democráticos a sonreírle, lo invitaban a sus tomas de posesión y demás. Entonces, uno se pregunta, ¿y eso para qué sirve el derecho? ¿Para qué al ser humano normal, al individuo? No a usted, que es abogado e intelectual, novelista y escritor. Claro, ve acá, Napoleón, tienes aquí, obviamente tienes
varias aristas. O sea, desde el punto de vista privado, el derecho sirve para una cantidad de cosas. Ahora, desde el punto de vista público, que es lo que tú estás comentando, desde el punto de vista de las instancias internacionales y de cómo el derecho efectivamente puede funcionar en esos escenarios, bueno, evidentemente que allí hay una pata coja muy acentuada. Es decir, el derecho en definitiva está demasiado imbuido a nivel internacional de la política. Es decir, es más política que derecho realmente. Entonces, al final del día, cuenta si se dan las circunstancias apropiadas. O sea, si se dan las circunstancias apropiadas, lo cierto es que tienes que tener el conocimiento del derecho y tienes que haber hecho tu trabajo, tienes que haber hecho todo lo necesario para que efectivamente, si se dan las circunstancias, entonces se logre el objetivo que tú estás buscando. Pero definitivamente, lo único que te puedo decir es que yo lo que he descubierto con todo lo que ha sido la experiencia venezolana es que efectivamente todas estas instancias internacionales funcionan más por criterios políticos que por cualquier otra cosa. Ahora, el derecho, el conocimiento del derecho te sirve para negociar, te sirve para abordar los problemas de una manera específica que por lo general resulta bastante efectiva. Están también, por supuesto, todos los mecanismos de resolución de conflictos alternativos a lo que son los tribunales, y entonces en esos mecanismos que tienen que ver con la negociación, con el arbitraje, con una serie de instancias quizás de mayor y más fácil acceso que lo que es los tribunales propiamente dicho, las cortes propiamente dichas, bueno, ahí el derecho por lo general te puede ser de mayor utilidad, ¿no? Pero definitivamente para los abogados es bastante frustrante cuando tú te encuentras pues que en las instancias internacionales, más allá de todo lo que tú puedas probar y más allá de que hagas el trabajo de manera impecable, hay una cantidad de elementos políticos que privan, que si no están dadas las circunstancias, pues por más buen abogado que tú seas y por más que tus casos tengan una solidez a toda prueba, no vas a tener éxito. No le voy a preguntar para qué sirve en Venezuela la Constitución, porque no es ahora solamente cuando se viola descaradamente la Constitución, ni con esta dictadura que tenemos, porque en la llamada democracia, que sí era una democracia comparada con la de la mayoría de los países del mundo, la que vivíamos también se violaba la Constitución, no tan descaradamente como ahora, pero se violaba. ¿Cómo hacemos? Bueno, pero antes quiero preguntarle, ¿qué está pasando en Venezuela? Napoleón, en Venezuela estamos ahorita metidos en una especie de limbo abismal. Realmente estamos metidos en un abismo profundo, oscuro y muy frío, ¿no? Porque 20 años con un régimen narcotraficante dirigiendo los destinos del país tiene unas consecuencias, es decir, unas consecuencias que son muy trágicas y muy difíciles de superar, porque todo lo que tiene que ver con la corrupción y con el veneno que significa un régimen de esta naturaleza, se permeó por todas las capas de la sociedad venezolana, es decir, entró en el torrente sanguíneo de todo el organismo nacional. Toda Venezuela en este momento está padeciendo las consecuencias de ese nivel de putrefacción tan profundo que representa el régimen de Castro Maduro, pues. Entonces, en este momento, las circunstancias son muy difíciles porque evidentemente tú lo sabes, el país está muy empobrecido, no hay economía, en Venezuela se acabó la economía, no hay moneda, no hay un aparato productivo que esté funcionando, en definitiva no se puede generar riqueza en Venezuela, riqueza de verdad, riqueza genuina, riqueza que perdura en el tiempo. Y desde el punto de vista político, que tú dirías, bueno, ¿por qué la sociedad no se cohesiona y se une toda y logra imponerse a estos 5 gatos que representan este régimen oprobioso? Bueno, aquí es donde entran los 20 años. Todo el sistema político se vio afectado de manera directa por ese nivel de corrupción, es decir, por esa petronarcochequera que durante 20 años estuvo
comprando conciencias. Entonces, todo el sector político, lamentablemente, padece de ese mal. Entonces, a la hora de poder cohesionar una estrategia verdaderamente efectiva para enfrentar esta desgracia, nos encontramos con unos muros de contención que son prácticamente infranqueables. Lo acabamos de vivir este año, Napoleón. Este año se presentaron las oportunidades más maravillosas que se le puede presentar a cualquier país padeciendo lo que nosotros estamos padeciendo para lograr su libertad. Teníamos ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos prácticamente de director de orquesta, completamente enfocado en el escenario venezolano. Teníamos los principales países de la civilización occidental de Europa totalmente enfocados en el tema venezolano. No se hablaba de otra cosa a nivel internacional con la misma intensidad como se estaba hablando del tema venezolano. Y se le dio a estos políticos supuestamente de oposición un poder impresionante para efectivamente llevar a buen término las estrategias que se tenían que diseñar para lograr el objetivo. Entonces, tenían, digamos, los recursos tecnológicos, los recursos políticos, los recursos financieros, los recursos logísticos, es decir, todos los elementos necesarios para implementar una estrategia exitosa, y sin embargo, lo que vimos fue que, bueno, privó esos intereses subalternos que no tienen que ver con los intereses nacionales, que son los intereses de políticos a nivel personal, de partidos y sus propias circunstancias institucionales, que no tienen que ver, lamentablemente, con el escenario nacional. Entonces hubo un divorcio entre lo que se podía hacer desde el punto de vista político, lo que realmente se podía hacer, y lo que terminaron siendo los intereses de esos políticos que tenían el poder, porque son los únicos que realmente tenían el poder para llevar a cabo estas estrategias que se tenían que haber implementado, ¿no? Solo que el narcorrégimen tenía con ellos las armas, no solamente de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino del ELN, del FL, de la FARC, tenía las armas también de Hezbollah en número más reducido, pero ahí estaba Hezbollah, tenía el asesoramiento de los rusos a través de los cubanos, y toda la experiencia de represión de los cubanos, que aprendieron los cubanos de los rusos cuando le entregó Fidel Castro la nación a los rusos, a la Unión Soviética, luego a China cuando se peleó un rato con los rusos. En fin, todo eso lo tenían, y Guaidó es un presidente virtual. Entonces Guaidó puede tener el apoyo de la mayoría de la población, pero no tenía las armas, no tenía... Napoleón, a lo que voy. Tenía, tú lo acabas de decir, tenía el apoyo completo de los venezolanos. Es decir, el país entero se volcó a apoyarlo con toda la fuerza posible para que estuviese blindado políticamente. Todo el escenario internacional lo estaba apoyando también. Entonces, si bien es cierto lo que tú dices de las Fuerzas Armadas, también es cierto que estas Fuerzas Armadas que nosotros tenemos están totalmente desintegradas. Eso es una especie de fantasma con nombre y apellido, pero que desde el punto de vista funcional deja mucho que desear, y eso lo sabemos. Toda la cadena de mando está rota. Hay más de 3.000 generales. Es decir, no hay una organización realmente capaz de confrontar lo que pudiese ser una estrategia para derrocar o para exigirle a esta gente la deposición del poder. ¿Cuál tenía que ser esa estrategia? Bueno, el punto es que Guaidó tenía el poder político, económico, estratégico para hacer varias cosas. Y te digo cuáles podrían haber sido esas cosas. Número uno, se tenía que haber sentado en los Estados Unidos. Primero tenía que haberse reunido personalmente él, no su esposa o su concubina, no sé qué es lo que termina haciendo esta señora. Pero el punto es que esa fue la persona que se reunió con Trump y no fue Guaidó. Guaidó ha tenido que haber sostenido diversas reuniones personalmente, person to person, con Donald Trump. Tenían que haber reactivado la jurisdicción de la DEA en Venezuela, que como tú sabes fue expulsada en el año 2005 por Chávez. Entonces la DEA tenía que haber regresado desde el punto de vista de jurisdicción a Venezuela. Eso tenía que haberlo hecho Guaidó como una prioridad número uno.
activar a la DEA. Una vez que tienes activada la DEA, entonces tú puedes entrenar de manera express a una cantidad de militares venezolanos que están en el exilio, que son sumamente, que han demostrado su apego al país. Son gente digna, son gente que efectivamente están en el exilio porque se opusieron a lo que estaba pasando dentro de las Fuerzas Armadas y no estaban dispuestos a ser cómplices de esa destrucción, y entonces fueron al exilio. Bueno, estos militares ya han manifestado de todas las maneras posibles que ellos estarían dispuestos a hacer algo al respecto. Entonces, si tú activas la DEA, tú puedes establecer un campo de entrenamiento express, como digo yo, dentro del protocolo de la DEA, para que estos militares se transformasen en funcionarios del gobierno de Venezuela capaces de llevar a cabo una acción puntual de remoción de los principales personajes que están en curso en el tema del narcotráfico. Entonces, antes de continuar el tercer punto que debe haber hecho Guaidó, pero ¿cómo es eso de reactivar la DEA? La gente de la DEA no puede entrar en Venezuela. El hecho de que este hombre Guaidó reactive la DEA debe estar más que reactivada en Colombia, en los países, en Guyana, en Brasil, en los países limítrofes. Y posiblemente debe estar trabajando también. Y en cuanto a la parte armada... Es darle jurisdicción. Evidentemente tú no puedes tener una oficina de la DEA operativa propiamente dicha, una base militar de la DEA en Venezuela, dadas las circunstancias. Pero sí puedes, como gobierno legítimo, organizar un operativo con la DEA. Es decir, un operativo de incursión con la DEA, puntual. Evidentemente es una cosa que se tiene que organizar, toda la logística se tiene que organizar de una manera especializada, de una manera militar, para que funcione estratégicamente el operativo policial que hay que armar. Eso hay experiencias de sobra en Afganistán, en Bolivia, en cualquier cantidad de países que tú te imaginas que están en las peores circunstancias políticas, militares, en todos los sentidos. Hay guerras propiamente dicho, y sin embargo, bueno, se han logrado hacer estos operativos. Los de Afganistán, por ejemplo, fueron hechos en las circunstancias más difíciles que te puedas imaginar, y sin embargo lograron de alguna manera desmantelar a los carteles que estaban allí operando de manera prácticamente libre, ¿no? Entonces, el tema es que aquí tú podías haber organizado como presidente de Venezuela, reconocido por la comunidad internacional, ese operativo. Evidentemente, todos los detalles que vienen al caso, serían a la hora de ponerlos, de implementarlos. Eso evidentemente tiene que ser en una sala situacional donde tú te tienes que sentar de una manera profesional y diseñar un plan que funcione. Pero el punto es que se tenía que hacer esa diligencia. Es decir, tú no puedes decir que por el hecho de que tú tengas unas fuerzas armadas que no se te ponen a tu favor, que no te apoyan, entonces ya no hay más nada que hacer. No porque efectivamente estás entregando el país. Eso no se puede hacer con el TIAR. El TIAR es mucho más difícil, Napoleón, porque el TIAR sí tiene que pasar por la OEA. Y entonces tiene que conseguir una cantidad de votos, más de 20 votos, para que se diseñe una estrategia que involucre a todos estos países y, bueno, sea una estrategia militar de incursión. Lograr eso con la OEA es imposible. Ok, ahora, todos los países, todos, incluyendo Colombia, que es la principal víctima que tenemos al lado, mucho peor lo está pasando que con Brasil y Guyana, todos están en desacuerdo de la intervención militar. Claro. ¿Esos son de la boquita para afuera o realmente...? No, Napoleón, están en desacuerdo con una coalición militar en donde la responsabilidad de la acción recaiga sobre los jefes de Estado que ordenan esa incursión, esa coalición. Por eso yo he sido muy específico con que lo que había que hacer en Venezuela tenía que recaer el 100% de la responsabilidad sobre el gobierno legítimo de Venezuela. Es decir, esto no iba a ser una operación de Colombia, de Brasil, de los Estados Unidos, del país X que tú te imagines. Esto iba a ser una operación del gobierno legítimo de Venezuela
que iba a correr con toda la responsabilidad del caso. Lo que podía haber hecho Estados Unidos, Colombia y Brasil era prestar, una vez montado el plan, apoyo logístico y quizás también apoyo tecnológico, pero desde el punto de vista de un apoyo que se le está dando a un gobierno que está representando esa acción. Es decir, es como que tú buscas servicios aquí y allá, pero al final del día quien ejecuta la acción es el responsable. Entonces, el problema con el TIAR y con cualquier otro mecanismo en donde tú pienses en una coalición militar es ese, que la responsabilidad termina recayendo sobre jefes de Estado que no están dispuestos a cargarse ese burro sobre los hombros, porque políticamente tiene unas implicaciones con sus poblaciones, o sea, con sus ciudadanos, a las personas a las que ellos tienen que rendirle cuentas, que son demasiado costosas desde el punto de vista político, por todo lo que hemos inclusive hablado al principio de esta entrevista. Todo el montaje internacional está muy infiltrado por una cantidad de intereses que se oponen completamente a acciones de esta naturaleza cuando se trata, por supuesto, de dictadores de izquierda, ¿no? Sin ir tan lejos. Es decir, ahí está el Foro de Sao Paulo, ahí está lo que está viviendo Chile. Sí. Qué casualidad, poco tiempo después del Foro de Sao Paulo reunido en Caracas, del de Puebla, por otro lado, y además de pocas semanas después que el presidente Piñera dice que debería intervenir el TIAR en Venezuela. Qué casualidad que todo eso se da al mismo tiempo. Bueno, eso no es casualidad, evidentemente, ¿no? Y tú ya lo estás diciendo con la manera como lo expresas. O sea, efectivamente eso no fue casualidad. Durante estos 10 meses, el Foro de Sao Paulo tenía que idearse una acción que neutralizara lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Qué mejor forma de neutralizar a Venezuela que prender incendios en otras zonas de la región latinoamericana, que es efectivamente lo que están haciendo? Bueno, por supuesto lograron la presidencia de México, lograron la presidencia de Argentina ahora, prendieron Bolivia, prendieron Perú, prendieron Ecuador, prendieron Chile, y entonces ahora el tema venezolano pasa prácticamente a la cola, pues a la última posición en la fila de intereses de la región propiamente y de los jefes de Estado que están concentrados en la resolución de los problemas. Entonces, pensar que estos países se van a involucrar en una acción de resolución final al caso venezolano es ridículo, es absurdo. Por eso mismo, Napoleón, un verdadero presidente legítimo, tenía que correr con esa responsabilidad. Este señor, lo primero que ha tenido que haber hecho, Guaidó, en febrero, era montar un gobierno interino, de verdad, un gobierno por todo el cañón, o sea, un gobierno de verdad sólido. Así fuese en el exilio, porque él mismo, bajo estos criterios, bajo estas premisas que estoy planteando, necesariamente se tenía que haber ido al exilio porque aquí lo iban a meter preso. Entonces, afuera, organizar entonces este operativo, un operativo policial comandado por el presidente de Venezuela y cuya responsabilidad, el 100% recae sobre ese gobierno. Entonces, dime tú, si bajo un esquema como este, Estados Unidos no iba a prestar logística, tecnología, inclusive desde el punto de vista militar, perfectamente bien nos ha podido ayudar desde el punto de vista aéreo, desde el punto de vista marítimo, desde el punto de vista logístico, propiamente dicho, para respaldar esta acción. Porque como tú bien sabes, hoy en día, para llevar a cabo este tipo de operaciones, no necesitas una incursión tipo la de Vietnam o como las que se hacían en el pasado. Hoy en día existe una tecnología lo suficientemente sofisticada como para poder hacer este tipo de operativos de una manera rápida, de una manera muy limpia, de una manera muy eficiente. Entonces, lo que tú necesitabas, Napoleón, esencialmente era la voluntad política por parte de los actores venezolanos. El punto está que esos actores no tenían esa intención. Desde el principio, este gobierno interino tenía como plan, que no reveló sino hasta ahora, el tema electoral. Ellos lo que hicieron fue básicamente conseguir un respaldo internacional para que le abrieran la válvula de los recursos financieros que necesitaban
para tener una plataforma sólida, operativa, y llevar a cabo entonces su plan de siempre, que era organizar unas elecciones y seguir pues en ese continuo teatro balurdo en donde se le vende al país la posibilidad de salir de uno de los peores regímenes que ha padecido cualquier país en cualquier época de su historia por la vía electoral. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Sosa Purba, como yo parto de la base de que la mayoría de los venezolanos, ¿no?, somos buenas personas, somos amplios, buena gente, etcétera, tengo que partir que la mayoría de nuestros dirigentes, los verdaderos políticos, no estos que están en Miraflores, que no son políticos, que eso es otra cosa. Ellos son narcotraficantes, no son políticos, no los puedes tratar como políticos. Pero vamos a estar claros, Chávez Frías llega por el fracaso de esa dirigencia que fracasó, no los que fundaron los partidos políticos. No fracasó Rómulo Betancourt, ni Gustavo Machado, ni Rafael Caldera, ni Jovito Villalba. No supieron preparar, o aquello de que la reelección podía ser, se podían reelegir después de 5 años de estar fuera de la presidencia nuevamente. A lo mejor no quisieron preparar o apoyar como al principio, por ejemplo, Caldera apoyó a la gente joven en su primer gobierno, porque nadie puede decir que no apoyó a la gente joven, que los ministros eran sumamente valiosos, o como hizo Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, que se rodeó de gente talentosa joven. Pero estos otros, que son los que acabaron con los partidos, que también es verdad que hay una crisis mundial de valores y una crisis mundial del bipartidismo, eso también es verdad. Lo que saben es eso, hacer elecciones, organizarse para hacer elecciones. Los políticos lo que saben hacer es política. ¿No será que sin mala intención se volvieron a equivocar y estaban esperando, como decían al principio, no, este gobierno se va a desgastar porque esto es un desastre, la gente lo va a rechazar, y tanto esperaron que esto se consolidaron? Yo no creo, Napoleón. Yo pienso que los políticos estadistas, es decir, el político de verdad tiene que tener la capacidad de saber cuándo la solución es política o cuándo la solución es militar y trasciende lo político, o una combinación de ambos factores. Es decir, los políticos, y a lo largo de la historia tú lo tienes, una cantidad de personas que eran civiles políticos y que tuvieron que enfrentar en un momento determinado situaciones que trascendían lo político. O sea, el presidente Roosevelt no era militar. Winston Churchill, aunque tuvo experiencia militar, en su momento era un político. Es decir, todos los personajes, John Kennedy era un político, no era un militar, pese a que, bueno, también tuvo su experiencia militar de muchacho, como lo tienen casi todos los estadounidenses. Pero el punto está en que, de alguna manera u otra, el político venezolano, o sea, si realmente es capaz y lleva a cabo su trabajo de manera profesional, tenía que darse cuenta durante estos 20 años la naturaleza del régimen que estamos confrontando. Porque si tú te estás vendiendo como una persona que está dispuesta o está preparada para guiar los destinos de un país, tú tienes que empaparte con todo aquello que involucra ese destino. Claro, entonces, Sosa, pero es que yo no estoy defendiendo, ni yo lo que quiero es entender qué es lo que está pasando con gente talentosa como tú, ¿no? Y que está más imbuida y le interesa más la política que a mí. Yo veo que en líneas generales en el mundo hay una crisis de los políticos, como hay una crisis social, como hay una revolución tecnológica que está cambiando a la sociedad, como ahora nos enteramos por Twitter primero que por un noticiero de radio, de televisión, y mucho más rápido que en la prensa, que se ve a los 24 horas al día siguiente. Yo veo que, por ejemplo, ¿por qué los demócratas perdieron? Porque abandonaron unos estados que ellos consideraban que iban a ganar como siempre ganaban últimamente, y la gente de Trump y Trump fueron mucho más vivos y se manejaron muy bien. ¿Por qué ganó Obama? Fundamentalmente porque él supo utilizar los Twitter por primera vez, un candidato presidencial norteamericano. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo,
con los políticos británicos que tenían esa fama y esa flema, y ahora tú ves cuál es el primer ministro británico, que además se peina como un loco. ¿Cómo a alguien se le podía haber ocurrido que un primer ministro británico iba a ser así? En la propia Alemania, un país que estaba en el suelo y dividido y que logró el milagro alemán, la crisis que hay hoy en día. España, el desastre que es España, ¿no? Entonces uno siente que la dirigencia política está como el resto de los seres humanos. Es verdad que ellos tienen una responsabilidad mayor y por lo tanto tenían que haberse actualizado rápidamente, pero es lo que uno siente, que el mundo está cambiando. Yo no sé si vamos de nuevo, si va a continuar la globalización, que uno sentía que era una maravilla, ¿no? Porque esas fronteras fueron creadas, ¿no? Y muchas de esas fronteras fueron un desastre, sobre todo en África, y lo que crearon fue incentivar más los odios y las peleas. O vamos al contrario, vamos a la desglobalización. Pero eso pasa en todas partes del mundo, Sosa. Bueno, ahorita efectivamente, tal como tú estás diciendo, estamos viviendo el corazón de la decadencia de la civilización occidental, eso es verdad. O sea, el mundo entero en este momento está patas arriba, es decir, hay fuego en el mundo entero. Y todo lo que tú estás describiendo es exacto. Es decir, efectivamente hay una crisis política muy grande que tiene que ver con esta decadencia de los valores y de una cantidad de transformaciones que ha experimentado el ser humano en los últimos 20 años que han creado una especie de crisis existencial. O sea, ahorita están en plena discusión una cantidad de elementos que van a la esencia de lo que es ser humano, que evidentemente generan una cantidad de dudas, una cantidad de conflictos existenciales que se traducen en crisis también, en crisis políticas, en crisis sociales, en crisis humanas. La humanidad como tal está viviendo esa crisis porque se está transformando. Es decir, nosotros estamos, precisamente por todos estos avances tecnológicos que han habido y cómo el mundo se ha unificado gracias a los mismos, porque hoy en día un chino, un africano, un vietnamita, prácticamente ve lo mismo que ves tú y lo mismo que veo yo en cuanto a noticias, en cuanto a programas de televisión, en cuanto a películas, etcétera, etcétera, porque estamos interconectados. Entonces, la cultura en cierta forma se está homogeneizando, se está haciendo una, pero también se ha filtrado en esa misma dinámica de interconexión toda esta crisis existencial y de identidad humana que afecta muchísimo, bueno, la solidez en un momento determinado de las personas, de los países y de sus interrelaciones. Pero más allá de eso, para aterrizar nuevamente en lo nuestro, sí, en Napoleón, el tema... estabas diciendo. El tema aquí es que tú no puedes, tú no puedes salvar o concluir esta historia diciendo, bueno, pero es que estos políticos no estaban preparados. Porque no hay excusa para no estar preparado. Es decir, tú me dices, bueno, yo estoy más imbuido en el tema político que lo que puedes estar tú. Bueno, yo estoy imbuido en el tema político no porque me guste la política, Napoleón, sino porque soy venezolano, porque vivo en Venezuela, porque mis hijos están creciendo aquí y obviamente me tuve que empapar, me tuve que foguear con lo que estaba pasando y evidentemente estoy interconectado con el drama y con la tragedia nacional, pero no porque yo sea político, me interesa realmente la política, me interesa como un tema de supervivencia, es decir, me vi en el dilema moral, en el dilema existencial de tener que hacer algo al respecto dada el hecatombe que estábamos viviendo, pero igual que lo hice yo, igual que yo me empapé desde el año 2002 cuando a Jesús Mohamed Capote a los 19 años le pegaron un tiro en la frente y lo mataron en aquella marcha del 11 de abril, y eso hizo que yo me involucrara en el tema judicial, y por supuesto entonces en empaparme en lo que era la naturaleza de este régimen. Entonces, una vez que yo me empapo en lo que es la naturaleza de este régimen, yo llego a la conclusión obvia, de sentido común, elemental, como cualquier hombre medianamente inteligente, que es simplemente decir, esto es una organización criminal, lo que nosotros estamos confrontando. Esto no son unos políticos convencionales. Aquí hay una organización criminal que secuestró el Estado venezolano y que, utilizando los mecanismos institucionales, bueno, se consolidó en el poder, porque engañó a toda la comunidad internacional y también a los venezolanos con respecto a su naturaleza.
Pero una vez que esa naturaleza quedó en evidencia, y el 11 de abril del año 2002 quedó en evidencia, cuando el señor Chávez, Tiburón 1, hizo la orden del plan Ávila, que sacaran los cañones contra la población civil desarmada, y puso unos francotiradores para que asesinaran a venezolanos, entre ellos Jesús, de 19 años. Entonces tú tienes allí que pensar distinto. Tú tienes que comenzar a pensar en otro encuadre mental. Y eso es lo que los políticos no quisieron hacer. Y no por falta de información, porque la información la tenían. Es simplemente por irresponsabilidad y porque de alguna manera en Napoleón hubo una especie de nube de petrodólares que se situó en el centro del país y comenzaron a llover esos petrodólares durante unos cuantos años, importantes años del periodo de Chávez. Y esos petrodólares embrujaron en cierta forma a la sociedad civil y también al sector político. El sector político entendió que con el juego que le estaba implementando el régimen, ellos podían participar exitosamente. Entonces el régimen les permitió a ellos tener un jueguito democrático, competir para alcaldías, competir para gobernaciones, y ahí dejarlos tranquilos en sus gobernaciones, en sus alcaldías, pensando que estaban haciendo país, pensando que efectivamente estaban dándole a la gente, que estaban cumpliendo con un objetivo. Sí. Pero era todo un engaño, Napoleón. Entonces, lo que tenía que haber hecho el político serio era ver más allá de ese velo y comprender que si esto era una organización criminal, las estrategias que había que diseñar eran totalmente distintas a, bueno, las acciones políticas democráticas que se llevan a cabo cuando tú lo que estás confrontando es un gobierno corrupto, un gobierno ineficiente, pero en definitiva un gobierno integrado por civiles políticos que tú puedes combatir con los mecanismos institucionales que te ofrece la democracia. Pero si tú tienes una organización criminal de narcotraficantes apoyados por la peor dictadura de Latinoamérica, que es la cubana, como político, eres un gran irresponsable si tú, en vez de confrontar eso con las armas necesarias que necesitas diseñar e implementar para ser exitoso, sigues corriendo la arruga, sigues volteando para otro lado y diciendo, no, bueno, pero es que yo soy civil, yo soy político, yo no soy militar, entonces yo no me puedo meter en ese problema. Claro. Porque lo que estábamos era tratando de salvar a un país que se estaba hundiendo en ese abismo profundo del que hablábamos. Ahora, Sosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo estoy haciendo mi papel y por lo tanto te voy a preguntar, te voy a decir lo siguiente. Como dice el grupo de rock conocido en el mundo entero, por lo menos en Occidente, Amigos Invisibles, tiene una canción que dice, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, pero entonces la sociedad, Napoleón, tú, yo y gente como nosotros, tiene que exigir y ser mucho más contundente en esa exigencia. Es decir, ya nosotros no podemos seguir tolerando que este drama se siga resolviendo de la manera como los políticos pretenden seguirlo resolviendo. El hecho de que se hayan reunido en la Asamblea Nacional y creen un pacto con el PSUV para nombrar unos fantoches ahí en el CNE y decirle al país que con eso ya tú puedes organizar una elección libre y que con esa elección es que tú vas a combatir a esta organización criminal, tenemos que hacer algo al respecto. Es decir, la sociedad civil no puede tolerar eso, porque ya no se trata de un tema de que no saben, de que no tienen la información. Sí saben y sí tienen la información, y tienen las pruebas y tienen todo lo necesario para poder armar una estrategia exitosa. Entonces aquí es donde entramos a lo que hablábamos al principio. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen la capacidad intelectual? Perdona, ellos tienen esa información, por cierto, dada desde la segunda elección de Chávez Frías, que pierde, porque la primera la gana, pero ya a partir de la segunda la pierde, tiene una información bien detallada de lo que estudió tanto la Universidad Simón Bolívar como la Universidad Central de Venezuela, una información bien detallada que además llevaron a organismos internacionales. Ellos tienen esa información. Es así. Es así. Entonces, cuando teniendo toda esa información, todas esas pruebas y la certeza por 20 años de ensayo y error de que con las elecciones no se va para ninguna parte, que ellos sigan en eso, te tiene que
generar otro tipo de preguntas. Ya la pregunta no es, oye, es que son buenas gentes, pero es que, tú sabes, los agarró en las circunstancias y pretendieron de repente que las Fuerzas Armadas respondieran, las Fuerzas Armadas no respondieron, entonces ¿qué iban a hacer? Lo que les queda son las armas políticas y la única arma política que hay es el voto, entonces por ahí nos tenemos que concentrar. Esa es una premisa falsa. Es un silogismo falso, es una falacia. Eso no es verdad. Ok, eso es verdad, estamos de acuerdo, pero vamos a situarnos ahora en la persona que nos está escuchando. Los seres humanos necesitamos, aparentemente, yo no, por cierto, que nunca pertenecía a ningún grupo, no, lo máximo a un club, ¿no? Al Club Tanaguarena, creo que se llama así, Tanaguarena, y luego a Monteclaro, pero no hay ningún grupo político, ni siquiera de fútbol, ni siquiera de béisbol. Pero qué chévere que haya gente que disfruta eso. Lamentablemente yo no disfruto eso. Me gustaría disfrutarlo. La gente necesita además ¿Me estás oyendo? Sí, ¿aló? Pero creo que me das un minuto para cambiarle la batería a la cámara. Ok. Entonces decía que la gente necesita en líneas generales no solamente un grupo en el cual participar, eso de que estamos en las cavernas, necesita un jefe de tribu, necesita el caudillo, necesita esperanza. El venezolano, por eso quiero entrevistar a un buen psiquiatra, el venezolano está desmotivado, desesperanzado. No quiere perder a Guaidó como no quiso perder a Capriles, como no quiso perder a Leopoldo López. La mayoría necesita, ¿no? Eso. No todo el mundo puede ser tan valiente como tú, por ejemplo, ni tan preparado como tú. ¿Qué puede hacer la persona cuando le dicen, bueno, tienes que ir a votar, porque si no votas, entonces los otros, con trampa o sin trampa, nos van a quitar absolutamente todo y van a tener la excusa de decir, bueno, es que no quisieron votar. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona que te está viendo y que no es radical? Bueno, lo primero que se tiene que preguntar es qué pasó cuando efectivamente el régimen permitió que la oposición ocupara una instancia tan importante como la Asamblea Nacional. Es decir, en el año 2015, ese fue el argumento. Salgamos a votar para no abandonar un espacio tan importante como la Asamblea Nacional. Salió a votar el país entero, el régimen permitió que efectivamente los resultados fueran fidedignos y toda la Asamblea Nacional se ocupó con los políticos opositores. En casi 5 años, Napoleón, yo te pregunto, dime una cosa que haya hecho la Asamblea Nacional en estos 5 años. O sea, casi 5 años, y ahora que están discutiendo sobre el comité de postulaciones para unas elecciones. Unas elecciones que tienen montadas dentro de pocos meses para la Asamblea Nacional. Dime tú a qué nivel de todo puede explicar semejante irresponsabilidad, que tú en 5 años no hayas hecho ese trabajo. Porque no es solamente nombrar unos rectores, tenían que haber cambiado el registro electoral permanente, tenían que haber quitado esas máquinas, tenían que haber cambiado los circuitos, tenían que haber hecho todo un trabajo de ingeniería electoral. Pero Sosa, esa Asamblea Nacional es tan virtual como Guaidó como presidente. Las Naciones Unidas inclusive no reconocen a Guaidó como presidente. Qué bueno, es virtual, Guaidó es virtual porque ellos quisieron que fuera virtual, Napoleón, porque ¿qué hicieron? Ellos quisieron que fuera virtual, ellos permitieron que fuera virtual porque no estuvieron dispuestos a ejercer el poder que se les otorgó. Es decir, la Asamblea Nacional tenía el poder de haber cambiado todo el Tribunal Supremo de Justicia y de haber cambiado todo el CNE, y sin embargo no quiso ejercer ese poder, no lo llevó a cabo. Los pocos que cambiaron del Tribunal Supremo de Justicia están en el exilio y ni no reciben ni siquiera un centavo. Hicieron mal. Los nombramientos que hicieron fueron nombramientos muy parciales, no renovaron todo el Tribunal Supremo de Justicia, que era lo que tenían que haber hecho, y esos jueces, magistrados que nombraron, que se fueron al exilio, quedaron totalmente abandonados. Es decir, su misma autoridad desestimada por los mismos políticos que los eligieron. Entonces,
el país tiene que darse cuenta de eso, Napoleón, que aún en el mejor de los escenarios no pasa nada. Es decir, aún en el mejor escenario, cuando tú escoges un gobernador como Capriles, llenas la Asamblea Nacional de Opositores, tienes alcaldes de los partidos de oposición, el país igual se hundió en la miseria más espantosa que puede existir. Es decir, nada de esos supuestos espacios que tanto vendieron los políticos durante estos 20 años sirvieron para evitar que Venezuela se hundiera en la miseria más profunda que se puede hundir ningún país. Entonces, eso te tiene que decir como ciudadano, como venezolano, que esa no es la solución, que por más que tú necesites a alguien que te abrace y a alguien en quien creer, tú también llega un momento en que tienes que ser adulto y que tienes que ser responsable y que te tienes que dar cuenta de que la única forma que Venezuela pueda cambiar es cambiando las estrategias. Es decir, Einstein lo decía mejor que nadie. Definía la locura como, bueno, la locura es repetir las mismas acciones pretendiendo resultados diferentes. Entonces, durante 20 años, nosotros estamos repitiendo una y otra vez las mismas estrategias pretendiendo que vamos a cambiar. Y bueno, ¿cuál es el resultado? 5 millones de traslados forzosos, es decir, de exilados, una economía destruida y un país en la más profunda de las miserias. Entonces, si nosotros queremos efectivamente recuperar el país y tener algún tipo de esperanza, lo primero que tenemos que hacer es un trabajo interno, nosotros mismos como individuos, y darnos cuenta que no podemos seguir apoyando a estos mercenarios, a estos, y lo digo con toda la propiedad y con toda la fuerza de la palabra, estos estafadores, porque es una estafa la que están sometiendo al país, Napoleón. Porque si tú me dices que ellos a nivel personal estuviesen pelando, como está pelando el promedio del venezolano, que no tiene ni siquiera para cubrir 3 comidas diarias, entonces yo diría, cónchale, estos líderes efectivamente se la están jugando por los venezolanos, se la están jugando por el país. Pero esa no es la realidad. La realidad es que ellos aprovecharon las alcaldías, las gobernaciones y todo el dinero que le está dando ahorita la comunidad internacional para ellos, a nivel personal, enriquecerse. Y esa es la realidad. Y tú los ves como viven a nivel internacional, como su estatus de vida ha mejorado considerablemente en estos 20 años. Todos ellos hoy en día viven mejor que como vivían hace 10 años. Eso no es la realidad del resto de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos, el 99% de los venezolanos que no somos políticos, vivimos muchísimo peor hoy que hace 10 años. Entonces, ¿por qué son estafadores? Porque ellos han logrado capitalizar sobre esta desgracia. Ellos sobre esta desgracia lograron capitalizar a título individual, pero el país no capitalizó, el país se destruyó. Entonces, que ellos sigan por el hecho de que cada vez que ellos montan un proceso electoral, ganan millones de dólares, porque esa es la pura verdad. Los partidos involucrados ganan un dineral cada vez que hacen una elección. Las encuestadoras ganan un dineral cada vez que hacen una elección. Los empresarios de maletín tienen la oportunidad de seguir lavando dinero a través de los procesos electorales. O sea, los procesos electorales per se también son una lavandería de dinero mal habido, de narcodólares y de todos estos dineros que se han hecho con las empresas de maletín. Entonces, ¿por qué son unos estafadores? Por eso, porque están ligados a todos estos testaferros que durante 20 años se chuparon la esencia del país, se robaron más de 1 millón de millones de dólares. Ese millón y millones de dólares, es decir, ese millón de millones de dólares que se robaron, no se lo pudieron meter en un bolsillo o en un maletín. Tenían que colocarlo en el sistema financiero internacional y para eso necesitaron de mucha gente, de empresarios, de banqueros y de políticos y de procesos electorales, porque en los procesos electorales todos estos testaferros se activan y comienzan a financiar a los candidatos como quien apuesta por caballos en el hipódromo. Yo le juego al caballo que creo que va a ganar, pero también le juego al otro por si a las moscas. Okay. Entonces todos de alguna manera reciben en esos procesos electorales. Entonces que a mí a estas alturas, después de 20 años, me vengan a decir esos personajes que se han enriquecido en los procesos electorales, que la salida es una elección. Y cuando uno se entera de que las reuniones de Oslo, Napoleón, no comenzaron este año,
se estaban programando desde el año pasado, tú te das cuenta que el plan desde el principio siempre fue las elecciones. Entonces ellos tenían simplemente que correr la arruga. Bueno, ¿cómo hacemos que este año pase? Bueno, vamos a montar otra vez el show de las marchas, el show de la rebelión civil y toda esta paja que hace que venezolanos de carne y hueso pierdan la vida y otros queden presos o lisiados de por vida, mientras estos políticos están como si nada. Ok, ¿Entiendes? entonces te voy a hacer la pregunta. Tú que eres abogado, sabes que no haces nada en contra del régimen en este momento a través de lo que tú sabes hacer, que es tratar de imponer la justicia a través de una constitución y unas leyes que no se cumplen cuando no convienen y que además están mezcladas y están dominadas por la dirigencia política en el poder, por un lado. Además, no crees y te has dado cuenta que la dirigencia política no está a la altura y empiezas a creer que no es que sean ignorantes, sino que buena parte de ellos están comprados. Bueno, el propio José Guerra acaba de decir que siguen tratando de comprar gente, ¿no? Sí. Lo acaba de decir no hace ni 2 o 3 días, lo acaba de decir. O sea que si es verdad, dicho por ellos mismos, dicho por el propio José Guerra, que como economista es muy serio economista, creo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero ahí está, él lo acaba de decir, que está en el exilio de paso, y es diputado de paso. O sea que no todos viven tan bien. Está diciendo que no vas a votar porque ahí no se logra nada, sino que es parte del juego que quiere el régimen hacer para demostrarle al mundo, entre otras cosas, bueno, pero es que hay elecciones, ellos no fueron a votar. La oposición esa que dice que es mayoría, no es mayoría porque no vota, no va a votar. ¿Qué piensas hacer tú como ciudadano? ¿Qué puedes hacer ese ciudadano que te está viendo para cambiar la situación? Yo cumplo mi deber de conciencia alertando y planteando las ideas que yo tengo en mi cabeza. Es decir, yo proyecto mi propio drama personal. Entonces, ¿qué esperaría Juan Carlos Sosa como individuo que pasara ante esta tragedia que estamos sufriendo? Bueno, yo esperaría que comiencen a surgir nuevos liderazgos en Venezuela. Que el sector político que está claro, diciendo las cosas como son, de que aquí no pueden haber elecciones hasta tanto no cese la usurpación y no logremos efectivamente quitar a este régimen del poder, porque de qué te sirve cambiar Maduro si toda la estructura se mantiene intacta, empezando por las Fuerzas Armadas. No estás haciendo absolutamente nada, estás haciendo un tema de maquillaje y además un maquillaje chimbo que se te va a caer en cuestión de pocas horas. Entonces, yo esperaría que la sociedad venezolana comience a apoyar con mayor fortaleza a esos políticos que están planteando caminos alternativos, diferentes caminos, diferentes rutas. Yo esperaría que la sociedad civil venezolana le quite completamente el apoyo a Guaidó y a todos los políticos que apoyan a Guaidó y a todos esos individuos que están en la Asamblea Nacional, esos partidos políticos en la Asamblea Nacional que vendieron al país porque esperaron que pasara un año para entonces invitar al PSV, ni más ni menos, como si invitáramos al partido nazi después del Holocausto a deliberar con nosotros. Bueno, efectivamente esperaron hasta el último momento para invitar al PSV, a la Asamblea Nacional, a hacer un pacto con ellos y entonces seguir en lo de siempre, Napoleón. Entonces, yo esperaría que la sociedad civil castigue a esos individuos, castigue a esos políticos. No, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eso, castigar a esos políticos por irresponsables, por fantoches, por estafadores, por mentirosos, por haber sometido al país a lo que lo sometieron para al final terminar haciendo lo que siempre hacen. Entonces, yo esperaría que la sociedad civil, como igual estamos fregados, como igual estamos viendo esta miseria, y eso no va a cambiar para nada con unas elecciones, entonces, bueno, sí señor, vamos a sincerar las cosas, Como estos personajes en el sistema político no hacen absolutamente nada para frenar la destrucción de Venezuela, ¿para qué los quiere seguir teniendo allí?
¿Qué te importa que sea el régimen sin disfraz? O sea, que sea el lobo desnudo y no el lobo disfrazado de abuelita quien esté en el centro de la atención nacional. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Sincerar las cosas. Estamos de acuerdo, pero el otro problema, y perdona que siga siendo el abogado del diablo, pero estás haciéndolo maravillosamente bien y yo estoy haciendo esas preguntas para aquellas personas no que te apoyan, porque tú no tienes que convencer a las personas que piensan como tú, ¿no? Sino a las personas que no piensan como tú o porque no, honestamente o lo que sea no piensan como tú. Pero el otro problema es que esos políticos que hablan de salidas diferentes o están en el exilio, como es el caso de Diego Arria o de Antonio Ledesma, que tuvieron que irse al exilio, no es que se fueron a rascarse la barriga o porque quisieron, porque ahora le echan la culpa. Es muy fácil hablar a Antonio Ledesma desde Madrid. No, es muy difícil hablar desde Madrid porque esa era la segunda autoridad que tenía Venezuela por votación. Era Antonio Ledesma y no lo dejaron y lo persiguieron y lo metieron preso y se tuvo que escapar para poder ir por el mundo a hacer lo que pueda hacer desde afuera, porque no sé qué otra cosa puede hacer. Pero la única que queda, tipa valiente y arrecha realmente, que es María Corina Machado, no sé si es que el país es tan machista que uno no lo desconocía, pero no, en lugar de estar en el primer lugar de todas las encuestas de la dirigencia política opositora, le cuesta muchísimo subir. Entonces, quien convoca... Napoleón, esas encuestas que tú estás señalando están totalmente maquilladas. Eso no son serios. Tú no me vas a decir a mí que este análisis es serio. O cualquiera de esas interlaces, cualquiera de esas encuestadoras tradicionales venezolanas son serias. Esa no es la realidad. María Corina como persona, y no, dicho sea de paso, no estoy aquí hablando de ella como candidata a nada, porque yo creo que ella ya está muy clara en que no puede ser candidata a nada en este momento. Como persona, como individuo, como político, yo te diría que está de número uno en todo el país. Y tú lo ves en las redes sociales, que la gente dice que las redes sociales no son un reflejo de Venezuela. Falso, eso es mentira. Las redes sociales sí son un reflejo de Venezuela. Haz cualquier encuesta en las redes sociales para que tú veas cómo queda María Corina en comparación con cualquier otro político. Bueno, esa misma realidad se siente en el país. María Corina, ¿a dónde va? Recibe un apoyo espectacular por parte de la gente y transmite esa seriedad, esa honestidad, esa claridad en cuanto a estrategia que se necesita hoy en día en un político. Entonces, yo creo, Napoleón, que tenemos que quitarnos el tema de las encuestas y el tema del encuadre de pensamiento político tradicional electoralista. Yo creo que en este momento en Venezuela tienen que surgir liderazgos que son distintos a los tradicionales. Y María Corina es una entre tantos otros que podrían surgir de acuerdo a las circunstancias. O sea, yo creo que una vez que nosotros le quitemos el foco a estos políticos tradicionales de siempre, el país va a comenzar a ver a una cantidad de liderazgos que están allí y que en este momento quizás no tienen los proyectores enfocados en su rostro y la gente no los conoce tanto. Pero en el momento en que esta hambre por nuevos liderazgos comience a manifestarse en la dirección correcta, posiblemente en esa dirección se van a conseguir liderazgos sorpresivos, venezolanos que efectivamente están dispuestos a jugársela y hacer las cosas que se tienen que hacer dentro de los contextos correctos. Entonces, María Corina es una de ellas. Tú mencionaste a Diego, mencionaste a Ledesma, y hay tantos otros que pueden surgir en un momento determinado, dadas las circunstancias. Pero la primera tarea que tenemos que hacer es quitarnos el encuadre político tradicional y entender que ya pasaron 20 años de elecciones. Entonces, ¿cómo es posible, Napoleón, que después de estos 20 años nosotros sigamos teniendo como vocero principal en el sector político nacional a un personaje como Ramos Alup? O sea, por Dios. O sea, que nada más desde el punto de vista generacional, y no es porque yo tenga algo que ver, nada en contra de la sabiduría que se puede adquirir con los años. Bienvenida y la abrazo.
Pero este no es el caso de Ramos Alup. Ramos Alup es un político que estaba enquistado en el sistema desde, bueno, desde hace por lo menos 50 años, 60 años, se podría decir, y ha participado en una cantidad de acciones que han destruido al país, que cuando tú las sumas, cuando tú armas esas piezas, tienes el rompecabezas de la tragedia que estamos sufriendo hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos teniendo a ese individuo como titiritero dentro de la Asamblea Nacional, marcando la pauta e influyendo muy negativamente en los nuevos liderazgos? Porque yo me acuerdo en el año 2017, hace 2 años ya, Napoleón, que yo hablaba con algunos de estos políticos jóvenes dentro de la Asamblea y les decía, caramba, vamos a ver, ¿por qué no hacen este gobierno de transición, este gobierno interino? En fin, todo lo que terminó haciéndose este año lo estábamos planteando, yo lo estaba planteando en el 2017 con estos políticos dentro de la Asamblea Nacional. Y ellos me decían, caramba, tú tienes razón, pero el problema es que tenemos aquí unas piedras de tranca. Y la piedra de tranca siempre terminaba siendo ¿quién? Ramos Alup, Rosales, todos estos personajes anticuados, dinosaurios de la política nacional, que siguen teniendo un protagonismo totalmente inmerecido. Entonces, lo que yo le preguntaría a todos los venezolanos de a pie es si realmente eso es verdad, o sea, si realmente un individuo como Ramos Alup tiene esa aceptación nacional, o es que simplemente hemos permitido que los intereses económicos, los intereses mediáticos, coloquen a ese personaje en un rol protagónico que realmente está hueco, que cuando tú le quitas esa tensión mediática y esa tensión financiera, podríamos, por poner un nombre, se desploma, porque es un liderazgo que no existe, está hueco por dentro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es activarnos más en el rechazo de ese tipo de políticos, en ese tipo de dirigentes, y que todos los responsables de estos 20 años, bueno, rindan cuentas. Hay que exigirle cuentas, hay que decirle, bueno, señores, ¿cómo es posible que el régimen, comandado por gente tan patética, tan ineficiente, tan corrupta, tan balurda, tan chiquita desde el punto de vista humano, cómo es posible que sigan teniendo el poder que tienen? Eso no hubiese sido jamás posible si la oposición no hubiese hecho un trabajo para que eso se consolidara. Entonces, aquí hay que entender el drama venezolano desde ese punto de vista. O sea, el régimen es una moneda de 2 caras. Pues en una cara está Maduro, está Diosdado, pero en la otra cara está Ramos Alup y están todos los políticos que se han cultivado en la escuela de Ramos Alup. Entonces esa moneda, con sus 2 caras, hay que botarla en el pipote de la basura. Y hay que entonces buscar nuevas estrategias con nuevos líderes, con personas distintas, que no sean responsables de la hecatombe. O sea, si tú efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, Winston Churchill estaba retirado en su castillo pintando con su esposa. Pero ¿qué es lo que pasa? En un momento determinado se demostró que todas las estrategias que estaban llevando a cabo los políticos convencionales, bueno, habían permitido efectivamente que el nazismo se rearmara y que explotara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, llamaron a un individuo que no era el político tradicional, que durante 10 años había estado completamente marginalizado, que nadie daba un medio por él. Bueno, dijeron, bueno, señores, esta situación, esta circunstancia amerita otro tipo de liderazgo, otro tipo de estrategia. Nosotros no podemos irnos a la guerra con los individuos que permitieron que explotara la guerra. Su propio partido estaba en contra de que él fuera primer ministro. Su propio. Totalmente. Pero no les quedó más remedio. La reina estaba Napoleón, pero no les quedó más remedio que llamarlo, porque era el hombre para las circunstancias. Es decir, lo que te quiero decir es que... Bueno, pero espérate un momentico. Y los venezolanos no llamamos por las votaciones de la mayoría que ganaron primero a Caldera y después a Carlos Andrés Pérez. Bueno, Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno... Sí, en su segundo gobierno. Aprendió del primero, Napoleón, y tú, el segundo Carlos Andrés Pérez. ¿Y quién tumbó? O sea, el primer golpe contra la democracia venezolana no lo dieron la dirigencia política, el Congreso Nacional,
mayoría de ADECA votando para la destitución de Carlos Andrés Pérez, que estaban de acuerdo con enjuiciarlo y totalmente correcto lo que estás diciendo, Napoleón. Totalmente correcto lo que estás diciendo, precisamente. Entonces, ¿cómo es posible que estos personajes que están desde los años 80 conspirando contra el sistema democrático venezolano, contra las instituciones, porque Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno trató de fortalecer las instituciones y trató de llevar a Venezuela al primer mundo, y en cierta forma lo estaba logrando, pero estaban todos estos factores enquistados que tú has mencionado, su partido político, los empresarios subsidiados y protegidos por un petroestado paternalista, que no querían que cambiaran las reglas de juego. Ahora, ¿tú no crees tú que conoces la industria petrolera como nadie posiblemente, ¿tú no crees que mientras la industria petrolera esté en manos del Estado, de los políticos, ¿no?, será siempre igual y será una dictadura? Porque entonces el presidente va a tener el poder económico con el petróleo, va a tener el poder militar porque es el jefe mayor de los militares, y lo más probable, porque siempre sucede, que el partido que lanza al candidato que gana es el que tiene mayoría en el Congreso. O sea, un dictador tiene todos los poderes. Napoleón. Y es que no solamente no funciona desde ese punto de vista, que obviamente lo que tú has dicho es totalmente cierto. Se transforma en un dictador porque no tiene que rendirle cuentas a la sociedad, porque ¿qué es lo que pasa? Las democracias funcionan, las instituciones funcionan cuando hay contrapesos, cuando el presidente tiene que rendirle cuentas a la sociedad. Y la sociedad, ¿por qué le exige cuentas? Porque la sociedad, a través de sus impuestos, es que permite que ese presidente tenga un poder ejecutivo y pueda gobernar. A través ese dinero, claro, el dinero que se está generando con la riqueza, o sea, con la riqueza que producen los ciudadanos. Tú en Estados Unidos, estás como periodista, pagas impuestos por el dinero que ganas como profesional. Ese dinero que tú pagas, tú estás muy claro que es importante, es un porcentaje importante de tu ingreso. Entonces tú exiges, y si no se cumple, tú inmediatamente le cortas la cabeza al que está recibiendo tu dinero y no está haciendo lo que tú estás esperando a cambio. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela, como los políticos controlaban la fuente de ingresos, que era PDVSA, no tenía que rendirle cuentas a la sociedad. Y se generó un monstruo en torno a eso, en donde por supuesto los dictadores eran los políticos que llegaban al gobierno. ¿Cómo cambias eso? Evidentemente cambiando por completo las reglas de juego. Tú tienes que cambiar el mapa totalmente, la estructura, la ingeniería del Estado la tienes que modificar, partiendo de esa base que tú dices. Es decir, tenemos que regresar. Estoy de acuerdo, pero tenemos que regresar a la sociedad. Fíjate, la empresa petrolera en Venezuela se empezó a explotar el petróleo de manera seria en 1922. De 1922 a 1975, Venezuela experimentó uno de los crecimientos económicos sostenidos más espectaculares de la historia de la humanidad. Venezuela tenía un crecimiento económico de país de primer mundo. Es decir, si nosotros hubiésemos mantenido ese ritmo, hoy en día seríamos un país desarrollado, un país de primer mundo, sin tener que envidiarle absolutamente nada a los Estados Unidos, a Inglaterra ni a Francia. Pero ¿qué es lo que pasó? Que en 1975 ese esquema en donde la sociedad era la que generaba la riqueza y el gobierno simplemente administraba los recursos que obtenía a través de los impuestos, cambió. Creamos ese monstruo que es el petroestado. Entonces, en Venezuela, si nosotros queremos recuperar este país, ese modelo tiene que cambiar por completo nuevamente. Tenemos que regresar al modelo original. ¿Cuál es el modelo original? Bueno, son los individuos, la sociedad, la que tiene que generar la riqueza, partiendo, por supuesto, de todos los nichos de la economía donde se puede generar riqueza. Por supuesto, el sector energético es uno de ellos, el sector de telecomunicaciones, el sector aeroespacial, todo el sector infraestructura, todos los sectores en donde se puede generar riqueza. Esos sectores no pueden estar controlados por el Estado, tienen que estar motorizados por los individuos, que son además los que conocen cómo se maneja una empresa y pueden llevar esas empresas a niveles cada vez superiores. PDVSA misma. PDVSA al principio, en 1975, cuando se crea, en enero de 1976 comienza a accionar,
tiene todavía el fantasma, la herencia de las empresas transnacionales. Y por eso, durante sus primeros 8 años, tú podrías decir que es una empresa exitosa y competitiva y de primer mundo. Pero en el momento que comenzó a generarse la crisis de la deuda venezolana y el gobierno empezó a exigirle a PDVSA el dinero que PDVSA necesitaba para sus propias inversiones, para que se utilizara para el gasto público corriente, misma PDVSA comenzó a perder competitividad y se estaba haciendo cada vez una empresa más burocrática, más ineficiente y más incapaz de competir en las grandes ligas como estaban compitiendo Exxon y todas las grandes empresas petroleras del mundo. Es decir, esa competitividad se estaba perdiendo también. O sea, no solamente el problema es que tú le das ese poder dictatorial a los políticos, sino que desde el punto de vista también de la eficiencia, de la competitividad, una empresa de esa naturaleza en manos del Estado pierde su competitividad y se transforma en un elefante cada vez más lento y cada vez más ineficiente. Entonces, evidentemente, hay que cambiar por completo ese modelo. Y ese es otro de los temas importantes de discusión que tú ves que estos políticos tradicionales lo tienen como anatema. Es decir, no, porque entonces pierden poder, lógico, porque pierden el poder. Bueno, Sosa Púrva, de verdad que ha sido apasionante esta conversación, eso te tiene que repetir. Tenemos casi hora y media en esta conversación, ¿no? Que se repita entonces, nos ponemos de acuerdo si tú quieres para otros temas y de verdad que muchísimas gracias por estar nuevamente conversando con uno, es decir, con lo que te están siguiendo. Un inmenso placer, Napoleón, estar en tu casa. No, igualmente estar en la tuya. Un abrazo, ¿sí? Juan Carlos Sosa Púrva, abogado, escritor y novelista además, y un luchador político.